Vamos a hablar ahora de literatura, un libro muy especial. Nos acompaña Modesto Lobón, un político de una trayectoria impresionante y también prolífico escritor. Buenos días, señor Lobón. Buenos días, encantado de estar aquí con ustedes. Igualmente, porque viene usted a presentar su último libro, van 10 ya. Van 10, sí. 7 novelas con esta y 3 de tipo memorias políticas, de tipo político, ¿no? Sí. Cuéntenos, porque ¿cómo le dio por la escritura? Bueno, me ha dado siempre, una cosa que lo he hecho siempre con mucho placer, cuando estaba en la vida política activa a ratos perdidos y ahora que estoy fuera de la vida política con plena intensidad, porque la verdad es que me da placer y escribo fundamentalmente pues para contar lo que pienso y para transmitirlo a los demás. Porque, bueno, usted tiene una trayectoria increíble en el mundo de la política, algo que no se deja de ser nunca, ¿no? Político. Sí, yo creo que no. Es algo que es como la vocación sacerdotal, se tiene siempre, y aunque uno no tenga parroquia, tiene esa vocación. Y eso se tiene siempre. Otra cosa es que ya no estoy en las funciones políticas, pero el gusto y la vocación por ello la sigo teniendo igual que el primer día. Bueno, de hecho, algunas de sus novelas también incluyen personajes políticos como Winston Churchill, Charles de Gaulle o Hitler. Exacto, Mitterrand también, el presidente Mitterrand, Hitler sí, porque la vida política en la que he estado toda la vida, por así decir, me ha dado mucha inspiración, sobre todo para seguir a personajes importantes e intentar humildemente copiar lo bueno que Dios pueda tener, que siempre se puede aprender de los personajes importantes. Comenzó su carrera como escritor en el año 2000, ¿verdad? Sí. Con El retorno del gigante, que habla precisamente de la figura de Gaulle. Y ahora, en 2025, nos presenta esta novela Ant-Man. Ant-Man, que no tiene nada que ver con El retorno del gigante, es completamente distinta y es una novela, la primera que hago, inspirada en temas teológicos y religiosos. La verdad es que es una cosa que me ha preocupado siempre mucho, me sigue preocupando, y he querido, a través de 2 historias de amor ambientadas en la India, entre cristianos, hinduistas y budistas, poner de manifiesto ese misterio del amor y del más allá que en las religiones que estoy comentando se pone claramente de manifiesto y que da mucho gozo explicarlo, porque además yo creo que lo que se saca de esta, por lo menos lo que yo he sacado según lo escribía, es el inmenso placer de comunicar unas ideas que cuando se tienen dan placer y por lo tanto le invitan a uno a salir corriendo a contar ese placer a los demás para que tengan también placer. ¿Cuál fue la inspiración de escribir este libro? Pues la inspiración fundamentalmente fue reparar en una idea que es completamente cristiana, y es que, dicho así fríamente, somos divinos. Es decir, estamos tocados por Dios y somos divinos, y divinos terminaremos. Lo cual, eso llevado a sus conclusiones más inmediatas, produce, como decía antes, una enorme felicidad y además otra forma de ver la vida, y que siendo divinos somos como divino es Dios, que es amor, somos también amor, y que la plenitud del amor es la plenitud de la vida. ¿Cuál fue o cómo fue ese proceso de documentación para escribir la novela? Bueno, la verdad es que he leído bastante a teólogos que me han impresionado mucho, Karl Rahner, por ejemplo, Raymond Panikkar, Teilhard de Chardin hace tiempo ya, James Dunn, en fin, unos cuantos que me han dado pie en estas ideas, que no me las he inventado yo, como es lógico, y que me han dado pie para intentar hacer carne literaria de estas ideas en una novela con la libertad estilística que toda novela tiene. No es un ensayo, sino es una forma de poner ideas en carne de personajes para darles vivencia. Las 2 historias que he creado para dar carne, por así decir, a esta forma de pensar, son una historia de amor entre un sacerdote católico y una azafata de la compañía india, Air India, y la otra, la de un cirujano español muy famoso y una anestesista budista. Claro, estas historias de amor, ¿no es la primera vez que utiliza el recurso de las relaciones? No, porque el amor es fundamental. Yo creo que tiene que estar en toda novela, y está en todas las novelas que he escrito yo, porque me parece que es, sin perjuicio de otras cuestiones, un elemento integral de la creación novelística. Amor y poder, que es otra novela suya anterior, también Va por usted, o Amor en Berlín, 1945, sí. ¿No? Utilizan las relaciones humanas. Sí, porque yo creo que el amor, como digo, es el elemento fundamental de la vida. Es decir, la plenitud del amor es la plenitud de la vida, y si no se ama y no se llega a la plenitud, no se llega a la plenitud de la vida. Cierto que los cristianos pensamos que si aquí no se consigue, se conseguirá más adelante, pero hay que intentar conseguirlo aquí en la vida para ser realmente persona humana.
Hablemos de Atman, ese título, ¿qué significa y de dónde viene? El título es una palabra sánscrita que tiene muchas traducciones, pero ninguna de ellas termina por decir lo que es, porque apunta al infinito, al sentimiento, al ser, al aliento, a la experiencia. Por eso he puesto esa palabra que ciertamente dice muchas cosas sin terminar de decir bien todas. Es decir, apunta a lo que es fundamental, al misterio. Claro, cuando la traducción no es buena, mejor poner la palabra original, ¿no? Exacto, sí. Sí, porque es que tiene muchas traducciones y yo creo que ninguna se ajusta realmente a ese misterio al que apunta, que dicho sea de paso, es al misterio al que apuntan las 3 religiones que he mencionado. Cristianismo, budismo e hinduismo apuntan a lo mismo, lógicamente con parámetros culturales muy distintos, pero en el fondo apuntan al mismo trayectorio vital. Bueno, tendremos que leer la novela para saber cómo avanzan y cómo concluyen esas relaciones, pero en un clima como es el actual, con esta situación mundial geopolítica complicada, un ejemplo, ¿no?, de la convivencia, de cómo pueden convivir e incluso complementarse, diría usted, estas religiones, estas visiones distintas. Sí, más que complementarse, yo creo que lo que da el diálogo, por ejemplo, del cristianismo con el hinduismo, no es que se complemente en el sentido de que se llegue a un punto medio, no, sino que cada religión hace que la otra pueda verse mejor a sí misma, con lo cual se amplía. Es como alguien decía, uno de los teólogos que he leído decía, que el conocimiento amplio del hinduismo puede ser como un espejo que permite ver los lados ocultos que la cultura occidental tiene en el cristianismo, con lo cual aumenta la propia visión cristiana sin dejar de ser cristiana, o mejor dicho, siendo más cristiano todavía. Además, tampoco es la primera novela suya en la que aparecen personajes que la religión es algo importante y son de diferentes religiones. Bueno, sí, porque es que yo pienso que la religión es importantísima para todo el mundo. Es más, ser consciente de la religión es ser consciente de la propia personalidad. No es un añadido más, es lo fundamental. Entonces, cuando se es consciente de su propia religión, uno se es consciente de su propia personalidad, tanto en el cristianismo como en el hinduismo como en el budismo. Y eso me parece que es importante, pues, para llevar una vida auténticamente humana, que es, tal como decía al principio, auténticamente divina, en el sentido de que lo somos ya. Vamos a mirar un momento a su novela anterior, Amor en Berlín, 1945, que también habla de una historia de amor entre una mujer cristiana, un general... Más que cristiana, católica. Sí. Un pastor luterano y un general agnóstico. Sí, bueno, pues en esa novela, a través de la historia que conté, de la historia de ese triángulo amoroso, lo que quise poner de manifiesto es que el amor no es excluyente, es compartible. Como compartible es el mismo Dios. Lo que pasa es que es la sociedad la que impone una serie de reglas de las que no te puedes salir, pero no es un tema intelectual ni metafísico, sino simplemente social. Pero que el amor es compartible con los demás. Entonces la mujer tiene relaciones plenas, sin dejar de ser católica, con el pastor luterano y relaciones igual de plenas con el agnóstico, pues porque el amor tiene esa virtualidad realmente maravillosa. Bueno, decíamos al principio que es usted un escritor prolífico, incluso en el mismo año ha llegado a publicar más de un libro. Sí, el anterior a esa que me citaba antes es Amor en Berlín, Va por usted, que es muy curioso, es la historia de un torero famoso que es profundamente europeísta y está convencido de que ninguno de los partidos actuales es suficientemente europeísta y monta su campaña electoral en las elecciones que fue hace 4 años, las de 2019. Y bueno, el libro es la campaña electoral donde predica Europa y al mismo tiempo se enamora de una alemana. Pues un tema también de vigente actualidad. Yo creo que por desgracia de muchísima, porque Europa está en una profunda crisis, y yo creo que la crisis profunda que tiene, si me permite hablar de esto un instante, es porque no ha llegado a esa plenitud de unión política que se predicaba en el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht predicó una unión política que fracasó con el fracaso de la Constitución Europea por el referéndum francés. Y yo creo que ahora está pagando las consecuencias de esa desarticulación política que tiene. Hablemos un poco más de esta situación de Europa, porque no quiero desaprovechar tener usted alguien con su experiencia, con su trayectoria política, los escenarios en los que ha vivido. ¿Cómo se analiza? Nos ha dado ahora unas pinceladas, ¿no?, de la situación de Europa, pero lo que está atravesando el mundo. Bueno, el mundo está en una crisis tremenda y además eso hablo también en esta última escrito que he hecho,
que lo que requiere es un diálogo profundo entre todas las culturas. Es decir, no hay ninguna cultura que pueda salvar al mundo por sí misma. Tiene que haber un diálogo entre todas, culturas o religiones, como se quiere decir, pero ese diálogo es fundamental, porque ahora lo que existe es un apartamiento completo de las culturas y con ese apartamiento no se va a ningún sitio. Por eso yo creo que lo que hay que predicar, en el buen sentido de la palabra, es ese diálogo cultural a cualquier nivel. ¿Qué opina de Donald Trump? A mí particularmente no me gusta nada, tengo que decirlo con toda claridad, ni lo que dice, ni el estilo, ni la forma que proyecta. Respeto que ha sido elegido democráticamente, pero personalmente, insisto, no me gusta absolutamente nada. Algunas de las voces que hemos escuchado aquí en esta casa, cuando analizando la actualidad, ven una oportunidad de que Europa recupere ese liderazgo perdido, esa idea de ser una primera potencia. ¿Cómo ve las posibilidades? Bueno, yo creo que sí. Quizá la única cosa positiva, valga la redundancia, que puede tener esto es que Europa salga de su ensoñamiento y se disponga a hacer realmente una unión política. Esto puede servir como un acicate profundo para que haga lo que tenía que haber hecho hace tiempo y que no ha hecho todavía. ¿Qué ha pasado en Europa? Ese ensoñamiento que acaba de mencionar, ¿nos hemos quedado dormidos en los laureles? Sí, ciertamente. Y yo creo, como decía antes, que el fracaso de la Constitución Europea, donde era un paso para hacer realmente una unión política, ese fracaso que no se ha querido decir con toda claridad, lo que ha hecho es que Europa sigue un lánguido, por así decir, paseo hacia ningún sitio, y eso es lo que yo creo que ahora tiene que plantearse, y a lo mejor Trump es la ocasión para que se lo plantee con todo rigor. Claro, la política o la geopolítica es algo muy complicado, hay muchas capas, ¿no? Pues tenemos también muchos actores, Rusia, China, está África o la India. Es un tablero muy complicado, ¿no? Para comprender lo que está ocurriendo en cada momento, la energía, el gas, los recursos naturales, a la vez que esas políticas económicas. O sea, es una cantidad de información que a veces los ciudadanos casi tenemos que ir descifrando, buceando. Sí, pero yo creo que hay que decir, lo digo con toda claridad, que no todos los valores son iguales. Los valores de la Unión Europea son fundamentales. El respeto a la persona, la democracia. Eso es algo que hay que predicar por todas partes. Y al margen de las crisis en las que estemos ahora, son valores que son necesarios que se pongan en lo más alto. Y no todos los países, por desgracia, tienen esos valores. Uh-huh. En otra de sus novelas, Encuentro en la cumbre, se produce una reunión entre De Gaulle, Pompidou y Mitterrand. Sí. Muy interesante ese planteamiento de líderes en esos momentos del presente y del pasado. ¿A quién reuniría usted ahora alrededor en un almuerzo? Sí, ahora no me atrevo a decir líderes, pero aquellos líderes que puse en aquella época, hace ya mucho tiempo que la escribí, era para poner de manifiesto que tanto por la derecha como por la izquierda, un pensamiento u otro, nos salvamos todos y nos encontramos después de la muerte. Busqué en la época en que Mitterrand estaba ya el hombre bastante mayor, a punto de dejar, y que la mayor preocupación que tenía Mitterrand era ¿qué es lo que pasaría después de la muerte? Y entonces se le ocurre invitar a dos personajes que habían sido en vida como él, Pompidou y De Gaulle, y que ya habían muerto, y era para hablar de la muerte. Pero es tan complicado hablar de la muerte que una vez juntados los tres en un castillo en Biarritz se dedicaron a hablar de la vida, que es de lo único que se puede hablar. Desde luego. Volviendo a Adman, esta novela que ya está disponible, por cierto, para todo el que esté interesado, cuando usted en este proceso literario, ¿con quién cuenta? ¿Cómo es su proceso como autor? ¿Cuánto escribe? ¿A quién se lo enseña? ¿Avanza por capítulos? Yo la verdad es que no se lo enseño a nadie. Eso para empezar. Y escribo a medida que leo, porque la lectura produce el deseo de escribir, de la misma forma que el deseo de escribir produce el deseo de leer, porque yo creo que la lectura y la escritura son como la sístole y la diástole del corazón, van juntas. Entonces voy leyendo, se van ocurriendo cosas, las voy haciendo y luego las que más me gustan intento darles un cuerpo novelístico. Esa es la razón de ser. ¿Y a qué personas recomendaría Adman? Bueno, yo se lo recomiendo a todo el mundo, sobre todo a los que tengan inquietudes por saber qué es lo que hay más allá de la vida y para vivir esta vida plenamente pensando en la otra, pero no pensando en la otra porque ésta sea mala, sino porque aquí en esta vida se puede vivir plenamente un anticipo de la bondad de la otra. Pues con ese mensaje y esta recomendación nos vamos a quedar. Modesto Lobón, político, ingeniero industrial, por cierto, de formación, que no lo hemos dicho hoy, y prolífico escritor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues muchas gracias a ustedes y que sepan que para mí es un placer siempre estar aquí.